Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde la realidad del crimen siempre supera a la ficción. Hoy no vamos a celebrar a una leyenda mediática, sino a diseccionar a quien se escondía detrás de los trajes de seda. Antes de empezar, es importante dejar algo claro. En El Hampa Bruta no glorificamos el crimen ni la violencia. Nos limitamos a contar, con la dramatización y la crudeza que merecen, historias basadas en hechos reales y una investigación rigurosa. Lo que van a escuchar es una narración construida sobre documentos, testimonios y archivos. Algunas expresiones son interpretaciones narrativas para dar vida a los hechos. Nos adentraremos en las calles de Nueva York de los años 80 para contar la historia del último gran capo de la mafia americana, John Gotti. Un hombre que convirtió el crimen en un espectáculo, que desafió al gobierno en los tribunales y que sedujo a la prensa hasta convertirse en un icono. Esta es la historia de una contradicción andante. Un líder carismático para el público, pero que en privado gobernaba con puño de hierro, movido por un ego desmedido. Un icono de la moda que ordenaba asesinatos a sangre fría. Y finalmente, The Teflon Don, el jefe más poderoso de Estados Unidos, derrotado no por una bala, sino por su propio exceso de confianza grabado en una cinta del FBI. Prepárense para conocer al verdadero John Gotti. Pero antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué imagen tenías de John Gotti? ¿La del don elegante que salía en las noticias? ¿O la del ejecutor despiadado? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas crónicas sobre las entrañas del crimen organizado te ayudan a entender las complejidades de la historia, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a seguir investigando con la máxima seriedad. Y si quieres apoyar un poco más, ya puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, viajemos al corazón de la Cosa Nostra para presenciar el ascenso y la caída de John Gotti, el último don de Nueva York. La tarde del 16 de diciembre de 1985, el aire de Manhattan estaba impregnado del bullicio característico de la temporada navideña. Las luces parpadeaban y el denso tráfico de la hora punta se movía con lentitud. En medio de esta escena de normalidad urbana, un Lincoln negro se detuvo frente al Sparks Steakhouse, en la calle 46. De su interior descendieron dos figuras imponentes. Paul Big Paul Castellano, el jefe de la familia criminal Gambino, considerada la organización mafiosa más poderosa de Estados Unidos, y su recién nombrado subjefe, Thomas Bilotti. Lo que sucedió a continuación fue una demostración de poder tan brutal como calculada. Cuatro hombres, ataviados con gabardinas largas y sombreros de piel de estilo ruso para dificultar su identificación, emergieron de las sombras y abrieron fuego sin previo aviso. En cuestión de segundos, Castellano y Bilotti yacían sin vida sobre el frío asfalto, víctimas de una ejecución pública, audaz y despiadada. Este acto no fue simplemente un asesinato. Fue una declaración de guerra, un golpe de estado en el corazón de la Cosa Nostra. A una distancia prudencial, observando desde el interior de otro vehículo, se encontraba el arquitecto de la masacre, el capo de 45 años, John Gotti. Según relataría años más tarde su mano derecha, Salvatore "Sammy the Bull" Gravano, Gotti supervisó personalmente cada detalle de la operación. Una vez que las balas cesaron, dio la orden a su conductor de pasar lentamente junto a los cuerpos para confirmar con sus propios ojos el éxito de su plan. Tras asegurarse de que sus objetivos estaban muertos, el coche se perdió en el denso tráfico de la ciudad. En esa fría tarde de diciembre, John Gotti había decapitado a la realeza de la mafia y se había coronado a sí mismo como el nuevo e indiscutible jefe de la familia Gambino. John Joseph Gotti Jr. nació el 27 de octubre de 1940 en el sur del Bronx, Nueva York. Fue el quinto de 13 hijos en el seno de una familia de inmigrantes italianos que luchaba por sobrevivir en la más absoluta pobreza. Su padre, un jornalero cuyo trabajo era tan irregular como escaso, no lograba proveer para su numerosa familia. Según diversas fuentes, esta situación de carencia y precariedad generó en el joven Gotti un profundo y duradero resentimiento hacia su progenitor. Esta aversión a la debilidad percibida en su padre se convertiría en el motor psicológico de toda su vida. La pobreza no solo forjó su carácter,
sino que encendió en él una ambición desmedida por alcanzar todo aquello que su padre no pudo ser: poderoso, rico y, por encima de todo, respetado. Años más tarde, su imagen pública como el Dapper Don, con sus trajes de miles de dólares y su apariencia impecable, no era un simple acto de vanidad. Era una calculada puesta en escena, una forma de demostrar al mundo, y quizás al fantasma de su padre, que él nunca sería un fracasado. Esta necesidad de validación externa lo diferenciaría radicalmente de los jefes de la vieja escuela, como el discreto Carlo Gambino, quienes valoraban el sigilo por encima del espectáculo. Cuando Gotti tenía 12 años, su familia se trasladó a East New York, en Brooklyn, un barrio conocido por su intensa actividad de pandillas juveniles. Fue en este entorno donde su educación criminal comenzó. Con un historial escolar marcado por el absentismo y la intimidación a otros compañeros, abandonó la escuela secundaria Franklin K. Lane a los 16 años para dedicarse por completo a la vida en la calle. El ascenso de John Gotti en las filas del crimen organizado no fue producto del azar, sino el resultado de un aprendizaje metódico y estratégico. Siguió una trayectoria arquetípica dentro de la Cosa Nostra, comenzando desde el peldaño más bajo. A los 12 años ya trabajaba como recadero para un club clandestino, dirigido por Carmine Charlie Wagons Fatico, un respetado capo de la entonces familia Anastasia, que más tarde se convertiría en la familia Gambino. Fatico era un experto en el secuestro de camiones, un oficio que Gotti aprendió de primera mano y que se convertiría en una de sus primeras especialidades. Paralelamente se convirtió en el líder de una pandilla callejera local, los Fulton Rockaway Boys, que servía como cantera para la mafia y donde forjó alianzas con futuros criminales como Angelo Ruggiero. Fue en este periodo cuando conoció a la figura que definiría su carrera, Agnello Neal Della Croce, el poderoso subjefe de la familia. Della Croce era el líder de la facción tradicionalista y obrera de los Gambino. Al convertirse en su protegido, Gotti no solo ganó un mentor influyente, sino que se posicionó estratégicamente dentro de la estructura de poder, sentando las bases para el inevitable conflicto futuro con la facción más empresarial de la familia. Su carrera delictiva inicial estuvo plagada de arrestos por delitos menores. Sin embargo, su primer encontronazo serio con la ley llegó en 1968, cuando el FBI lo acusó, junto a su hermano Gene y a Ruggiero, de varios secuestros de camiones de carga cerca del aeropuerto JFK. Fue declarado culpable y sentenciado a 3 años en una prisión federal. La lealtad y la disposición para ejercer la violencia son las monedas de cambio en el mundo de la mafia, y Gotti pronto tendría la oportunidad de demostrar su valía. En 1973, Emanuel Manny Gambino, sobrino del legendario jefe Carlo Gambino, fue secuestrado y asesinado. El principal sospechoso era un gángster de origen irlandés llamado James McBradney. La orden de Carlo Gambino fue clara e implacable: venganza. Gotti fue asignado al equipo de sicarios junto a Angelo Ruggiero y Ralph Gallione. El plan consistía en secuestrar a McBradney en un bar de Staten Island, haciéndose pasar por detectives de la policía. Sin embargo, la operación fue torpe y salió mal. Durante el forcejeo, Gallione disparó y mató a McBradney en el acto. A pesar del desastroso resultado que dejó múltiples testigos, Gotti fue arrestado en 1974 tras ser identificado. Fue en este momento cuando su astucia y sus conexiones demostraron ser cruciales. Con la ayuda del célebre y controvertido abogado Roy Cohn, logró negociar un acuerdo de culpabilidad por un cargo menor de intento de homicidio involuntario. La sentencia fue sorprendentemente leve: 4 años de prisión, de los cuales solo cumplió 2. Este episodio, a pesar de su ejecución imperfecta, fue su graduación definitiva. Había demostrado su lealtad incondicional y su capacidad para matar al servicio de la familia. Según diversas fuentes, fue este asesinato lo que le hizo elegible para ser iniciado formalmente en la Cosa Nostra. Tras su liberación en 1977, John Gotti fue finalmente hecho un miembro oficial de la familia Gambino y, poco después, ascendido a capitán de la influyente banda de Bergin. El conflicto que culminaría con el asesinato de Paul Castellano representó una lucha existencial por el alma de la mafia americana. No se trataba de una simple antipatía personal, sino de un choque irreconciliable entre dos paradigmas.
Cuando el patriarca Carlo Gambino murió de causas naturales en 1976, tomó una decisión que fracturaría a la familia. Nombró a su cuñado, Paul Castellano, como su sucesor, saltándose al subjefe Agnello della Croce, el heredero natural y esperado por muchos. Esta controvertida sucesión dividió a la familia en dos facciones antagónicas. Por un lado, Castellano encarnaba una visión evolutiva de la mafia, una especie de conglomerado criminal corporativo. Representaba a la facción de Cuello Blanco, enfocada en infiltrarse en negocios legítimos y sindicatos, minimizando la violencia callejera que atraía la atención del FBI. Se distanció de las calles mudándose a una opulenta mansión en Staten Island y, según se cuenta, despreciaba a los mafiosos de la vieja escuela, a quienes exigía un porcentaje considerable de sus ganancias. Por otro lado, Della Croce y su protegido, John Gotti, lideraban la facción de Cuello Azul, fiel a l'ethos, es decir, al conjunto de valores y comportamientos propios del gángster tradicional. Para ellos, el poder se demostraba en la calle, el respeto se ganaba con la violencia y el dinero se obtenía por cualquier medio, incluyendo actividades tradicionales como la extorsión, el juego y, sobre todo, el lucrativo narcotráfico. En un intento por evitar el escrutinio federal, Castellano impuso una regla estricta dentro de la familia. El tráfico de drogas se castigaba con la muerte. Esta prohibición no era solo una norma, sino un ataque directo al modelo de negocio y al estilo de vida de la facción de Gotti, haciendo que un enfrentamiento violento fuera, con el tiempo, casi inevitable. La tensión latente entre ambas facciones estaba a punto de estallar. A principios de la década de 1980, el FBI logró un avance crucial al instalar micrófonos en la casa de Angelo Ruggiero, amigo íntimo y miembro de la banda de Gotti. Las cintas obtenidas fueron devastadoras. En ellas se escuchaba a los miembros de la banda de Gotti discutiendo abiertamente sobre sus operaciones de tráfico de heroína, en clara violación de la orden de muerte de Castellano. Cuando Castellano se enteró de la existencia de estas grabaciones, exigió que Ruggiero se las entregara. Esta petición era, en la práctica, una sentencia de muerte para Gotti y su hermano Gene, ya que confirmaría su desobediencia. Aunque la intervención de Della Croce logró calmar la situación temporalmente, la amenaza de ser eliminado por su propio jefe se volvió una realidad palpable para Gotti. En medio de esta creciente presión profesional, una tragedia personal golpeó a Gotti en marzo de 1980. Su hijo de 12 años, Frank, murió trágicamente al ser atropellado por un coche conducido por su vecino, John Favara. A pesar de que la muerte fue declarada un accidente, 4 meses después, Favara fue secuestrado y su cuerpo nunca fue encontrado. Gotti, que se encontraba en Florida en el momento de la desaparición, negó cualquier implicación. Sin embargo, según se informa, cuando la policía interrogó a su esposa Victoria sobre el suceso, ella respondió: "No sé qué le pasó, pero no lo siento si algo le pasó. Nunca envió una tarjeta. Nunca se disculpó". Gotti negó toda implicación, y aunque el FBI siempre sospechó que miembros de su entorno ejecutaron el secuestro y asesinato de Favara como venganza, nunca se presentaron cargos ni se hallaron pruebas concluyentes. El asesinato de Castellano no fue un acto impulsivo, sino la culminación de una tormenta perfecta de factores que crearon la oportunidad ideal para un golpe de Estado. El primer factor fue la amenaza existencial. Gotti sabía que las cintas de Ruggiero lo habían sentenciado y que era solo cuestión de tiempo que Castellano ordenara su muerte. Actuar primero era una cuestión de supervivencia. El segundo factor fue un vacío de poder. El 2 de diciembre de 1985, Agnello della Croce, el mentor de Gotti y el único hombre que actuaba como amortiguador entre las facciones, murió de cáncer. Su muerte dejó a Gotti expuesto, pero también le dio libertad para actuar sin las restricciones de su protector. El tercer y último factor fue el casus belli, la justificación para la guerra. En un acto que la facción de Gotti consideró una falta de respeto imperdonable según los códigos de la mafia, Paul Castellano no asistió al velatorio de su subjefe. Para agravar la ofensa, Castellano nombró a su propio chofer y guardaespaldas, Thomas Bilotti, como nuevo subjefe, ignorando por completo a Gotti y a los leales a Della Croce. Este desaire público proporcionó a Gotti el pretexto moral perfecto para llevar a cabo un golpe no autorizado por la Comisión de la Mafia y recabar el apoyo de otros capos resentidos.
Apenas 2 semanas después de la muerte de Della Croce, Paul Castellano fue asesinado. Tras el audaz asesinato de Castellano, John Gotti se hizo con el control absoluto de la familia Gambino, en ese momento el sindicato del crimen más poderoso y lucrativo de Estados Unidos, con unos ingresos anuales estimados en $500 millones. Fuentes de las fuerzas del orden y testimonios de informantes sugieren que los ingresos personales de Gotti como jefe oscilaban entre 5 y $20 millones al año. Gotti transformó radicalmente el arquetipo del jefe mafioso. A diferencia de sus discretos y sigilosos predecesores, que operaban desde las sombras, Gotti abrazó la atención mediática y se convirtió en una auténtica celebridad. Su gusto por los costosos trajes italianos de Brioni, su peinado siempre impecable y su personalidad carismática y desafiante ante las cámaras de televisión, le valieron el apodo de The Dapper Don, el Don Elegante. Esta fama fue un arma de doble filo. Por un lado, la utilizó para cultivar una imagen de héroe de la clase trabajadora que se enfrentaba al sistema, lo que le granjeó una considerable simpatía popular, y según se cree, influyó en testigos y jurados. Por otro lado, esta misma notoriedad fue su veneno. Al romper la regla de oro del secretismo de la Cosa Nostra, se convirtió en el objetivo prioritario del FBI y del Departamento de Justicia, que no descansarían hasta verlo tras las rejas. En privado, lejos de las cámaras, el afable personaje público desaparecía. Según grabaciones secretas y testimonios de antiguos asociados, Gotti era en realidad un tirano narcisista, de temperamento explosivo y extremadamente violento. Como sentenció más tarde el ex subjefe de la familia Lucchese, Anthony Gaspipe Caso, lo que John Gotti hizo fue el principio del fin de la Cosa Nostra. Entre 1986 y 1990, el gobierno federal intentó encarcelar a Gotti en 3 juicios de alto perfil por cargos que incluían crimen organizado bajo la ley RICO y agresión. Sorprendentemente, en cada una de estas ocasiones fue absuelto. Estas victorias judiciales que parecían desafiar toda lógica cimentaron su leyenda y le valieron un nuevo y famoso apodo: The Teflon Don, el Don de Teflón, ya que los cargos, por graves que fueran, simplemente no se le pegaban. Sin embargo, la invencibilidad de Gotti no era producto de su inocencia ni de la habilidad de sus abogados, sino de la cruda realidad de la intimidación y la corrupción. Investigaciones posteriores y, de forma crucial, el testimonio de Sammy Gravano revelaron que estas absoluciones fueron el resultado de una sistemática manipulación del sistema judicial. La leyenda del Teflon Don no era producto de la suerte ni de la astucia legal, sino de una maquinaria de corrupción y miedo que operaba en la sombra, desmitificando el mito con cada victoria judicial. Según diversas fuentes e investigaciones posteriores, estas absoluciones no eran lo que parecían. En el famoso juicio por crimen organizado que concluyó en 1987, donde Gotti fue absuelto bajo la ley RICO, la verdad era mucho más siniestra. Se descubrió que el cabeza del jurado, un hombre llamado George Pape, había aceptado un soborno de $60,000 para garantizar un veredicto de no culpable, inclinando la balanza de la justicia mediante la corrupción. La historia, con distintas tácticas, se repitió. En 1990, Gotti enfrentó cargos por la agresión a un líder sindical, John O'Connor. De nuevo fue absuelto. La razón, según se cuenta, fue un descarado acto de intimidación. La propia víctima, John O'Connor, testificó en el juicio que, de repente, no podía recordar quién le había disparado. Una conveniente amnesia que aseguraba la libertad del jefe de los Gambino. Cada una de estas victorias era, en realidad, una burla al sistema judicial. Una demostración de poder que solo servía para aumentar la frustración de las autoridades. Frustrado por las sucesivas y humillantes absoluciones, el FBI convirtió la captura de John Gotti en una auténtica cruzada organizativa. Tras tomar el poder, Gotti había trasladado su cuartel general desde el Bergin Hunt and Fish Club en Queens al Ravenite Social Club, situado en el 247 de Mulberry Street, en el corazón de Little Italy, Manhattan. Este local, un histórico punto de encuentro de la mafia desde la década de 1920, se convirtió en el centro neurálgico del vasto imperio criminal de los Gambino. La estrategia principal de las fuerzas del orden se centró en la vigilancia electrónica, con el Ravenite como objetivo principal. Sin embargo, los intentos iniciales de colocar micrófonos en el club resultaron infructuosos.
Gotti, extremadamente paranoico, tomaba precauciones constantes. Mantenía una radio sonando a todo volumen y había instalado máquinas de ruido blanco para frustrar cualquier intento de escucha. El avance llegó gracias a una información crucial proporcionada por un informante. Para las conversaciones verdaderamente sensibles, Gotti no utilizaba el club. En su lugar, salía por una puerta trasera y subía a un modesto apartamento en el piso de arriba, alquilado por Nettie Cirelli, la viuda de un antiguo soldado de la familia. La caída de John Gotti fue, en última instancia, una tragedia griega en clave mafiosa, precipitada por los mismos rasgos de personalidad que lo habían llevado a la cima. Su arrogancia y su necesidad de ser el centro de atención lo llevaron directamente a la trampa del FBI. Durante el fin de semana de Acción de Gracias de 1989, aprovechando que la señora Cirelli estaba de vacaciones en Florida, un equipo de operaciones especiales del FBI entró en su apartamento e instaló con éxito varios micrófonos ocultos. Las grabaciones obtenidas fueron, en palabras de los propios agentes, oro puro. En las cintas, la propia voz de Gotti lo delataba. Fue grabado discutiendo sin tapujos asesinatos, extorsiones y la estructura interna de la familia. Pero lo más fatal fue que también fue grabado criticando y menospreciando a su subjefe, Sammy Gravano, un hombre que hasta entonces le había sido ferozmente leal. El 11 de diciembre de 1990, armados con estas pruebas irrefutables, agentes del FBI y detectives de la policía de Nueva York irrumpieron en el Ravenite y arrestaron a Gotti, a Gravano y al consigliere Frank Locasio. Durante los procedimientos previos al juicio, la fiscalía jugó su carta maestra. Le mostraron a Gravano las transcripciones de las cintas. Al escuchar cómo su jefe se burlaba de él y al comprender que las pruebas garantizaban una cadena perpetua para todos, Gravano tomó una decisión que cambiaría la historia de la mafia. Rompió la omertá, el sagrado código de silencio, y aceptó testificar contra Gotti a cambio de una sentencia reducida. La paranoia y la desconfianza de Gotti, que lo llevaron a criticar a su hombre de confianza, habían creado al único testigo capaz de destruirlo desde dentro. John Gotti fue, en esencia, el principal arquitecto de su propia caída. El juicio, que comenzó en enero de 1992, fue un espectáculo mediático. Sin embargo, esta vez las cosas serían diferentes. El juez Leo Glasser tomó una medida sin precedentes para blindar el proceso. Ordenó que el jurado fuera anónimo y permaneciera secuestrado durante todo el juicio, haciéndolo inmune a las tácticas de intimidación y soborno que habían funcionado en el pasado. El testimonio del testigo estrella del gobierno, Salvatore "Sammy the Bull" Gravano, fue simplemente devastador. Durante 9 días en el estrado, el ex subjefe de los Gambino confesó con frialdad su participación en 19 asesinatos. De manera metódica, detalló cómo John Gotti había ordenado o aprobado personalmente al menos 10 de esos asesinatos, incluyendo los de Paul Castellano y Thomas Bilotti, así como los de otros miembros de la familia como Luis Di Bono. El relato de Gravano, un insider del más alto nivel, fue corroborado de forma irrefutable por las horas de grabaciones secretas del FBI. El jurado no solo escuchó el testimonio de un asesino confeso, sino que también pudo oír la propia voz de Gotti implicándose en los crímenes, discutiendo asesinatos y manejando los asuntos de su empresa criminal. La combinación de un testigo interno creíble y las propias palabras del acusado selló su destino. El 2 de abril de 1992, tras solo 14 horas de deliberación, el jurado anónimo emitió su veredicto. John Gotti fue declarado culpable de los 13 cargos que se le imputaban, incluyendo múltiples asesinatos y crimen organizado. La era del Teflon Don había llegado a su fin. Al conocerse la noticia, el subdirector de la oficina del FBI en Nueva York, James Fox, pronunció la frase que inmortalizaría la caída del capo. "The Don is covered with Velcro and all the charges stuck." El Don está cubierto de velcro y todos los cargos se pegaron. La imagen de invencibilidad se había hecho añicos. Gotti fue sentenciado a la pena máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue trasladado a la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad de Marion, en Illinois, una de las más duras del sistema. Allí pasó la mayor parte del resto de su vida en un régimen de aislamiento casi total, confinado en su celda durante 23 horas al día.
En 1998, mientras cumplía su condena, a Gotti le diagnosticaron un cáncer de garganta. Tras una larga batalla contra la enfermedad, murió en un centro médico para prisioneros federales en Springfield, Missouri, el 10 de junio de 2002, a la edad de 61 años. El reinado y la caída de John Gotti marcaron un punto de inflexión decisivo para la mafia en Estados Unidos. Su estilo ostentoso y su desafío abierto a la autoridad atrajeron un nivel de escrutinio federal sin precedentes. Esta intensa presión, combinada con el uso eficaz de la ley RICO y la cooperación de informantes de alto nivel como Gravano, no solo desmanteló el liderazgo de la familia Gambino, sino que diezmó a las 5 familias de Nueva York. La caída de Gotti rompió el aura de invencibilidad que durante mucho tiempo había rodeado a la Cosa Nostra y aceleró su declive como una fuerza dominante en el crimen organizado estadounidense. A pesar de su destructivo legado, o quizás debido a él, la figura de John Gotti ha quedado grabada en la cultura popular. Ha sido objeto de innumerables películas, series de televisión, documentales y libros, que han analizado su vida desde todos los ángulos posibles. Su personaje, una compleja mezcla de brutalidad despiadada, carisma magnético y un estilo inconfundible, definió al mafioso moderno para toda una generación. Para bien o para mal, John Gotti consolidó su lugar en la historia como el último gran don mediático de la mafia americana. La historia de John Gotti nos demuestra que, al final, ningún imperio criminal es eterno. Gracias por habernos acompañado en este profundo análisis. Si valoras este trabajo por separar la realidad del mito, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y compartir. Tu apoyo es lo que nos permite seguir arrojando luz en las sombras de la AMPA. Te esperamos en el próximo episodio de El AMPA Bruta, donde otra figura infame espera para que contemos su verdadera historia. Hasta entonces.